Hola, ¿cómo están? En este segundo video vamos a enfocarnos directamente en el tema de progresiones, viendo su definición y luego analizando el primer tipo de progresiones que vamos a ver, que son las progresiones aritméticas. Es importante destacar que una progresión de números es una sucesión en la cual la fórmula general que nos da cada uno de los términos depende de una constante fija. Vamos a analizar dos tipos de progresiones, las aritméticas, en las cuales vamos a tener una diferencia común, y las geométricas, en las que vamos a tener una razón común. La diferencia común lo que indica es que la distancia que hay de un término con otro es siempre el mismo, y las geométricas lo que quiere decir es que están en una razón común. Lo que quiere decir esto es que si yo tomo un término y lo multiplico por una razón en particular, voy a obtener el otro término, y esto siempre se va a mantener con cada uno de los términos de la progresión. Tenemos que recordar varios detalles, o tenemos que saber varios detalles, si es que una progresión es una sucesión de números, y cuando hablamos de una sucesión hablamos de un arreglo ordenado. Entonces, comencemos a trabajar con una progresión aritmética. Por ejemplo, esta. Vamos a llamarla de esta manera. A sub n es 3, 5, 7, 9, 11. Y luego agregamos puntos suspensivos, lo que quiere decir es que deberíamos mantener el siguiente comportamiento. Antes de mencionarles el término que sigue y el término general, que creo que ya va siendo evidente, el que sigue es el 13 y vamos de dos en dos, ¿verdad? Es importante destacar que generalmente ordenamos las progresiones diciendo que este elemento, el 3, es el primer elemento, pero lo llamamos que está en la posición 0. Entonces indicamos que A sub 0 es igual a 3. A su vez, entonces este segundo elemento lo vamos a llamar como A sub 1, que es igual a 5. Y así continuamos. El tercer elemento sería el A sub 2. El cuarto elemento sería el A sub 3, el quinto elemento el A sub 4, y como ya se los mencioné, la distancia que hay entre cada uno de ellos es siempre de dos números, ¿verdad? Si tomo 3 y le sumo 2 tendría 5, si tomo 5 y le sumo 2 tengo 7, y así sucesivamente. ¿Cuándo podemos notar este comportamiento? Que lo que necesito para encontrar el próximo elemento es sumar o restar una cantidad en particular. Entonces a esto le decimos que nuestra diferencia común es ese número que acabamos de encontrar. Una manera de verlo podría ser que tomo un elemento cualquiera y le resto el término anterior. Veamos que si a 7 le resto 5, pues eso va a quedar 2. Pero también podríamos tomar 9 y restarle 7 y también van a quedar 2. Y otra manera de verlo también es que si yo quiero encontrar el A sub 2, vean que lo que estoy indicando es que tuve que hacer dos incrementos de 2, valga la redundancia, para poder llegar al 7. Desde un punto básico, que sería la sub 0. Si queremos analizar la sub 3, también lo podemos hacer igual. Tuve que hacer tres saltos o tres incrementos de 2 hasta poder llegar a 9. ¿Pero desde dónde? Desde un punto base, que sería el A sub 0. Con estos dos elementos, entonces yo podría encontrar cualquier término, puesto que solo necesito saber cuántos incrementos debo hacer para encontrar el término respectivo. Consideremos a sub 10. Entonces, si para sub 1 tuve que hacer un incremento, para sub 2, dos incrementos, para sub 3, tres incrementos, pues para sub 10 tendré que hacer 10 incrementos a partir del punto base, que es el A sub 0. Es decir, tomé el 3 y le sumo los 10 incrementos que tuve que hacer. Y resolvemos eso y ya tendríamos el valor de A sub 10, que en este caso sería 23. Pero lo que es importante es notar que aquí fue la sub 10, pero si quiero encontrar la sub 39, por ejemplo, entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Tomamos como punto de referencia la sub 0, el 3, y le voy a tener que hacer 39 incrementos de 2. Aquí 39 por 2 son 78, más 3, 81. O sea que el A sub 39 sería 81. Siguiendo con este comportamiento, podríamos notar que no importa el término que yo quiera encontrar, siempre el enésimo término, el A sub n, el que yo quiera encontrar, va a ser el punto de partida más la cantidad de incrementos que yo quiera hacer. Y a esta fórmula es la que le llamamos forma general.
de la progresión aritmética. Y va a ser muy importante porque a partir de progresiones aritméticas podemos encontrar su forma general. Esta primera forma que escribí acá se llama forma por extensión, porque estoy indicando cada uno de los elementos. Mientras que esta otra sería por comprensión, porque estoy indicando una fórmula que me ayuda para describir todos los elementos de la progresión. Veamos un siguiente ejemplo. Por ejemplo, 16, 11, 6, 1, menos 4, menos 6, menos 14 y ahí seguimos. Podemos notar que lo que estamos haciendo entre cada uno de ellos es restando 5. Por eso es que la diferencia común es menos 5. De nuevo, puedo tomar el 1 y le resto el término anterior. A 1 le resto 6 y eso quedaría menos 5. Y lo otro que es importante es ver que nuestro punto de partida sería el a sub 0 igual a 16. Esto implicaría que la forma general sea el 16, el a sub 0, menos, porque la diferencia común es negativa, la cantidad de diferencias que tengamos que restar en este caso para encontrar el enésimo término. De nuevo es a sub 0 más o menos, dependiendo del signo de la diferencia, n veces la diferencia común. ¿Ok? Podríamos también hacer algunos ejercicios un poquitito más elaborados. Por ejemplo, determinar el término general de una progresión aritmética cuyo quinto término es 34 y el octavo término es 55. Aquí tenemos varios aspectos. Recuerden que quinto término no significa a sub 5 porque estamos comenzando a contar desde 0. Entonces, si comenzamos a contar desde 0, el quinto término sería el a sub 4. Recuerden que 0 es el primero, 1 es el segundo, a sub 2 es el tercero, a sub 3 es el cuarto, a sub 4 sería el quinto término. Siguiendo una lógica similar, el octavo término sería a sub 7. Y notemos lo siguiente, queremos encontrar el término general, o sea, la forma general. Eso nos implicaría que necesitamos encontrar el a sub 0 y la diferencia común. No tengo ninguno de esos dos. Sin embargo, podemos ver que si a la sub 4 le agregamos una diferencia, vamos a obtener la sub 5. No sé cuál es la diferencia, ni sé cuál es la sub 5, pero eso va a ocurrir. Si volvemos a proceder de la misma forma, si a la sub 5 le vuelvo a agregar una diferencia común, pues tendré la sub 6. Y de nuevo, si a la sub 6 le vuelvo a agregar una diferencia común, pues tendremos la sub 7. Eso quiere decir que desde la sub 4 hasta la sub 7 tuvimos que agregar 3 diferencias comunes, que acá están. Entonces, yo puedo decir que la sub 7 es lo mismo que la sub 4, pero agregándole 3 diferencias comunes. Puedo hacer la sustitución de los valores de a sub 7 y a sub 4, pues me los dan en el ejercicio. Podríamos decir, a sub 7 era 55 y a sub 4 era 34. Bien, partamos de acá entonces para poder encontrar de nuevo el término general, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? El a sub 0 más la diferencia común. Y lo que teníamos es esto. 55 era igual a 34 más d por 3. De aquí yo puedo encontrar el valor de d. Podríamos despejarlo. Lo que hacíamos es que el 34 que está sumando, decimos que lo pasamos al otro lado a restar. Y luego el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Resolvemos esto y nos vamos a dar cuenta que la diferencia común es 7. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que la sub 4 es el a sub 0, que todavía no lo conocemos, pero sí sabemos que vamos a agregarle 4 diferencias común para encontrar el valor de a sub 4, que este valor sí lo tenemos. Este valor era 34. Entonces, podemos hacer otro despeje similar. Podemos tomar este 7 por 4 que está multiplicando y aquí está sumando, perdón, lo podemos pasar a restar. De manera que tendríamos 34 menos 7 por 4 o 34 menos 28, como quieran verlo, y eso nos indica que la sub 0 entonces vale 6. Con esto podemos encontrar el valor del término general, que sería a sub 0 que vale 6 más 7 veces, o la cantidad de veces que la necesitemos, más bien sería el n, por la diferencia común que nos está dando 7. La mayoría de ejercicios en este tema son parecidos a este. Es un tema sencillo, es un tema bonito y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.